Muy buenos días. Que Dios les bendiga, hermanos. Seguimos compartiendo nuestros temas de instrucciones básicas. En esta oportunidad compartiremos el tema número 3. Anteriormente habíamos compartido el tema de la Biblia. El tema número 2 era el arrepentimiento y ahora compartiremos el tema de la comunión. Amén. Dice la Biblia, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Cuatro cosas: las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y a la oración. Hechos capítulo 2 versículo 42. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia en el principio tuvo un aumento numérico notable, pero también remarca la forma en que debía ser conducida ante este crecimiento. La manera equilibrada como la congregación fue guiada era conforme a cuatro factores: la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Dichos factores sirven como modelo de la iglesia actual para que ésta no se desequilibre practicando solo uno, dos o tres de ellos. La comunión es participar, es tener participación de lo común o hacernos comunes entre nosotros. En otras palabras, es tener una actitud, un trato familiar entre cristianos. Es una participación o comunicación de los creyentes que los creyentes tenemos entre sí, donde compartimos mutuamente bienes espirituales, bienes materiales o bienes de otra índole. En resumen, comunión es estar o tener un mismo sentir. La palabra comunión viene del vocablo griego koinonia, que quiere decir ayuda, compañerismo, contribución, comunicación, ofrenda, participación. Esa palabra se deriva de la raíz griega koinos, cuyo significado es hacerse común, lo que detona una actitud en la que comparte la misma cualidad o pertenencia. La Biblia nos permite ver que tenemos acceso a la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Veamos. La comunión con el Padre. La palabra de Dios declara que nadie puede acercarse al Padre si no es por el Hijo. En esta dispensación de la gracia se nos ha dado el título de hijos de Dios por medio de reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 12. Estas dos razones por las cuales tenemos comuniones con el Padre, de manera que poseemos el privilegio de acercarnos con toda confianza a su trono para loarlo, adorarlo, bendecirlo, encontrar gracia y misericordia y auxilio para nuestras vidas. Hebreos 4:16 dice la palabra: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Amén. La comunión con el Hijo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. El Padre nos llama a tener comunión con su Hijo. Esta es una, no- es una unión o participación espiritual entre uno que ha nacido de nuevo y el Señor Jesucristo. Esta es la cabeza o máxima autoridad de nosotros los creyentes. Tenemos comunión con Él por medio de su gracia, por lo que debemos mantenernos en obediencia y en santidad. La Biblia hace una comparación del Señor con la vid verdadera, cuya rama somos nosotros, que hemos sido injertados en ella. Ahora somos hijos de Dios, alimentados por la misma raíz y participantes de la rica y sabia que es su sangre. Una de las formas prácticas de manifestar que tenemos comunión con Él es por medio de la Santa Cena. La Biblia nos indica que la copa de bendición y el pan que partimos es la comunión de la sangre y el cuerpo de Cristo. Además, que cuando participamos del mismo pan, simbolizamos la unidad que tenemos entre nosotros como cuerpo de Cristo y afirmamos que es pan de vida que nos, que nos nutre a todos los creyentes. La comunión con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 4. En el Antiguo Testamento estaba tipificado el ministerio del Espíritu Santo por medio del aceite. En esta dispensación el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestras vidas. Él es
Dios en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, por lo que debemos mantenernos cuidando nuestra vida espiritual y no contristarlo, para no desperdiciar esta insondable comunión. Él nos guía a toda la verdad, nos enseña, nos recuerda todas las cosas y nos consuela. Convence al mundo de justicia, pecado y de juicio. Por medio de él fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. Una de las maneras prácticas de manifestar nuestra comunión con el Espíritu Santo es la siguiente: teniendo unidad espiritual entre hermanos. La confraternidad entre los hijos de Dios es el resultado del gobierno del Espíritu Santo. En cada uno de nosotros los creyentes somos llamados a tener amor entrañable, a mostrarnos afecto constantemente, no solamente por medio de palabras, sino con hechos. Debemos tener un mismo amor, un mismo corazón y un mismo pensamiento. La comunión con el cuerpo de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. De lo antes mencionado, resumimos que cuando mantenemos viva la comunión con Dios, podemos tener comunión entre nosotros, manteniéndonos en un mismo proyecto, trabajando unidos, sirviéndonos mutuamente. Vemos detalladamente de qué manera se hace latente la comunión, analizando sus sinónimos en diferentes partes de la Biblia. La participación, eh, la- estos son sinónimos de la comunión. La participación, siendo un mismo cuerpo, las necesidades de los demás, las necesidades de los demás se hacen nuestras necesidades. La iglesia de Macedonia nos da un ejemplo de lo que es la participación, porque a pesar de su pobreza, rogaron que los dejaran tener parte en la gracia de dar. Ellos ofrendaron bienes materiales para aliviar las penalidades de los creyentes de Jerusalén. Se van a presentar situaciones en nuestra vida donde se debe manifestar cuál es el resultado de darnos a Dios. Una de ellas es cuando ofrendamos espontáneamente como una prueba de amor sincero a nuestro prójimo. Además, puede realizarse aportando nuestros bienes, nuestros talentos, nuestra profesión y nuestro tiempo en la obra de Dios. El compañerismo es es otro sinónimo de la comunión. Los hebreos y los griegos tenían una práctica en común y era darse la mano como señal de compañerismo. Este acto también manifestaba un juramento de aprobación y amistad. Tener comunión lleva implícitas la amistad, la buena armonía, la convivencia y la correspondencia entre hermanos. En nuestras convivencias debe estar latente el amor fraternal, porque tenemos un mismo fin. Las personas que persisten en mantener amistades mundanas corren el peligro de desagradar a Dios. Nosotros debemos tener amigos entre nosotros y uniéndonos y ayudándonos mutuamente. Comunión con el cuerpo de Cristo. Otro sinónimo de comunión es la comunicación. Otra forma de comunión es la comunicación de la fe, la que designamos como una correspondencia que existe entre dos o más personas, donde se hace notoria nuestra madurez y nuestra fidelidad. Esto incluye no hacer grupos marginales dentro de la iglesia, sino procurar la comunicación con todos los que podamos. Amén. Un ejemplo extremo de la comunión lo vemos cuando el apóstol Pablo le ruega a Filemón que comunique su fe para dar a conocer el bien que habita en su corazón. Esta comunicación debía mantenerse en perdonar y recibir otra vez en su casa al esclavo Onésimo, quien anteriormente le había causado daño. La narración anterior nos permite analizar que la comunión se debe manifestar: uno, amor a los hermanos que pecaron y se apartaron del Evangelio, pero que regresan con un corazón arrepentido; perdonar sinceramente los daños recibidos y la aceptación nuevamente entre nosotros, sin reproches, sino con misericordia; restaurarlos con espíritu de mansedumbre, dice la Biblia.
Además, notemos que Filemón era un amo y Onésimo era un esclavo, lo que nos permite analizar que nuestra relación hacia los demás debe recibir una transformación en la que no serán tomados en cuenta el estatus económico, el estatus social, el estatus cultural y el estatus racial, sino solamente el amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Cuál es otro sinónimo de comunión? La colecta. La comunión no solamente es espiritual, sino más bien un hecho práctico. Comunión también significa colecta, ofrenda. El adjetivo griego koinono significa socio en términos económicos. Un socio es un individuo el cual aporta capital a una empresa y participa con los demás socios de los bienes comunes. Esto es lo que sucedía en la iglesia al principio y al parecer todos tenían una misma bolsa. Amén. La generosidad del cristiano hacia sus hermanos radica en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Hay ocasiones en que nuestros hermanos están atravesando por crisis económicas. Esta es una buena oportunidad para orar por ellos, pero también para compartir nuestros bienes económicos. En la iglesia del principio nadie decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. En comunión es participar con aquellos que agradan a Dios, pero debemos evitar tenerla con los enemigos de la fraternidad, tales como los murmuradores que causan división, los que pecan, los que se hacen llamar hermanos. Anhelemos tener comunión para servir, no buscando lo nuestro, sino lo de Dios. Amén. Damos por finalizado este tema, haciendo un brevísimo resumen. La, la, la comunión es una de las cuatro pilares, uno de los cuatro pilares de la iglesia, además de la Santa Cena, además de la oración y además de la palabra, según Hechos capítulo 2. Palabra, oración, Santa Cena y la comunión. Amén. La comunión la tenemos que tener con el Padre, la comunión la tenemos que tener con el Hijo y la comunión la tenemos que tener con el Espíritu Santo. Y también, y muy importante, con el cuerpo de Cristo, es decir, entre nosotros. Y entre nosotros debemos tener participación, de la participación juntamente con las necesidades de los demás, tanto materiales como espirituales. Debemos tener compañerismo, debemos tener comunicación, debemos tener, eh, cuando haya una necesidad, también una forma de tener comunión es participar en alguna colecta para la necesidad de algún hermano. Amén. Y por último, debemos evitar tener comunión con los murmuradores. Debemos terminar comunión, según Primera de Corintios capítulo 5, con los que diciéndose hermanos son inmorales. Amén. Y por supuesto también quisiera agregar el versículo de Juan, en Primera de Juan, donde dice que no recibáis en casa a quienes no traen estas enseñanzas. Amén. Es decir, no recibáis en casa aquel que no trae el mismo sentir, aquel que trae otra enseñanza. No tengáis comunión con ellos, parafraseando este versículo. Amén. Toda gloria es para Dios. Amén, amén y amén.